En los ardientes días de guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner surgía como una figura de gran influencia dentro de la casa de Saúl, consolidando su posición en medio de la encarnizada contienda. La complejidad de la situación se intensificaba al descubrirse que Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá, la cual Abner tomó como su compañera. Esta relación no pasó desapercibida, generando tensiones dentro de la ya fracturada casa de Saúl. Dijo Isbaal: ¿por qué te has acercado a la concubina de mi difunto padre, Abner? Isbaal, el hijo de Saúl, confronta a Abner, señalando la aparente transgresión en su elección de compañía. La intriga y el conflicto personal se entretejen en esta trama, añadiendo capas de complejidad a la ya tensa situación. Dijo Abner: mi lealtad está con la casa de Saúl. No busco deshonrar su memoria, sino consolidar nuestro poder en estos tiempos turbulentos. Abner, al justificar su decisión, expresa su dedicación inquebrantable a la casa de Saúl. Su búsqueda de fortalecer la posición de la casa real se convierte en un acto de lealtad en medio de la intriga política y las difíciles circunstancias de la guerra. La airada respuesta de Abner resonó en el aire, marcando un quiebre en la relación entre él e Isbaal. La confrontación no solo reflejaba la tensión personal entre ambos, sino que también revelaba las complejidades y desafíos políticos que tejían la trama de poder entre las casas de Saúl y David. Dijo Isbaal: no puedes ignorar que has tomado a Rispa, la concubina de mi padre. ¿Acaso no es una afrenta a su memoria y a nuestra familia? Isbaal, persistente en su posición, confrontó a Abner con la cuestión de Rispa, enfocándose en la herida personal y familiar que la situación había causado. Las lealtades y los lazos se veían estirados hasta el límite en este momento crucial. Dijo Abner: mis acciones han sido malinterpretadas. Mi objetivo siempre fue proteger a la casa de Saúl. Cada decisión que he tomado ha sido en función de ese propósito. Abner, en un intento de aclarar su postura, expresó con pesar la percepción errónea de sus acciones. La complejidad moral y los sacrificios personales en aras de la lealtad resonaban en sus palabras, añadiendo capas de significado a la narrativa. Dijo Isbaal: tus palabras pueden sonar huecas, Abner. ¿Realmente estás del lado de nuestra casa, o hay otras motivaciones detrás de tus acciones? Isbaal, escéptico ante las explicaciones de Abner, planteó la posibilidad de motivaciones ocultas. Esta duda añadía una nueva dimensión de intriga a la trama, sugiriendo que las lealtades podrían ser más frágiles de lo que aparentaban en medio de esta lucha por el poder. En el tenso silencio que siguió a las palabras de Abner, se revelaba una dinámica de poder palpable entre él e Isbaal. Este último, paralizado por el miedo que le inspiraba el hábil estratega, optó por el silencio como única respuesta a la audacia de Abner. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. El temor que paralizaba a Isbaal actuaba como un telón de fondo ominoso, subrayando la influencia y habilidades de Abner en este intrincado juego político. Su silencio hablaba de la tensión palpable entre la casa de Saúl y David. Dijo Abner: envío mensajeros para que lleven a David mi propuesta, haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. Abner, mostrando una vez más su astucia estratégica, decidía dar un paso audaz. A través de mensajeros, llevaba a David una oferta de alianza, rompiendo aparentemente con la casa de Saúl para forjar una nueva lealtad. Dijo un mensajeros:
Abner propone un pacto contigo, oh David. Ofrece su lealtad y la promesa de traer a ti todo Israel. Los mensajeros, portadores de la propuesta de Abner, marcaban el inicio de un cambio significativo en la trama. La diplomacia y las maquinaciones políticas se entrelazaban, añadiendo un giro intrigante a la narrativa. La respuesta de David resonó con un tono cauteloso, mostrando una disposición aparente para forjar una alianza con Abner. Sin embargo, esta aparente cooperación venía acompañada de una condición clara, delineando los límites de la reconciliación. Dijo David: Bien. Haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl. La solicitud de David revelaba un matiz personal en medio de las negociaciones políticas. La inclusión de Mical, la hija de Saúl y esposa de David, agregaba una dimensión emocional al pacto propuesto, marcando la delicadeza de las relaciones entre las casas de Saúl y David. Dijeron los mensajeros. David envía un mensaje a Isbaal. Quiere que le devuelva a Mical, la hija de Saúl, como parte del acuerdo. La adquirió por 100 prepucios de filisteos. Los mensajeros de David llevaban consigo la solicitud directa al hijo de Saúl. La mención de la forma inusual en que David obtuvo a Mical agregaba un elemento peculiar a la petición, recordando un episodio pasado lleno de desafíos y riesgos. Dijo Isbaal: David busca reconciliación, pero a un alto precio. La devolución de Mical no será una decisión fácil. Isbaal, ante la propuesta de David, se enfrentaba a una encrucijada delicada. La relación entre Mical, Saúl y David complicaba la situación, y la respuesta a esta petición influiría no solo en la política, sino también en las dinámicas familiares y sentimentales de ambos lados. En un giro inesperado, Isbaal tomó una decisión que alteraría las dinámicas familiares y políticas. La orden de que tomaran a Mical de la casa de su esposo Paltiel, hijo de Lais, revelaba el peso de las circunstancias y la complejidad de las relaciones en juego. Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Paltiel, hijo de Lais. La elección de Isbaal de separar a Mical de su actual esposo Paltiel subrayaba la naturaleza tumultuosa de los eventos. La situación, cargada de emociones y decisiones difíciles, añadía un nuevo giro a la intrincada red de lealtades y rivalidades entre las casas de Saúl y David. Dijo Paltiel. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella, hasta Bahurim. El desgarrador seguimiento de Paltiel mientras acompañaba a Mical hacia su destino indicaba la profundidad de su pena y la tristeza que acompañaba esta decisión. La tragedia personal se entrelazaba con las complejidades políticas, agregando una capa adicional de intensidad a la narrativa. Dijo Abner: Anda, vuélvete. Y se volvió. La intervención de Abner en el camino de Paltiel marcaba un momento de autoridad y resolución. La instrucción de Abner no solo simbolizaba un acto de control en medio de la emotividad, sino que también señalaba la fuerza de sus decisiones en el curso de los acontecimientos. En un giro estratégico, Abner se dirigió a los ancianos de Israel, haciendo una declaración impactante que redefiniría el curso del liderazgo en el pueblo. Sus palabras revelaban una percepción aguda de la voluntad divina y su deseo de consolidar el poder en manos de David. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: Desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro. La afirmación de Abner,
dirigida a los líderes de Israel, insinuaba que la búsqueda de David como rey era un anhelo compartido a lo largo del tiempo. Esta percepción estratégica revelaba la astucia de Abner al reconocer y aprovechar las corrientes subyacentes de la opinión pública. Dijo Abner: «Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos». Abner, hábilmente, basaba su argumento en la voluntad divina, citando la promesa de Dios a David como su siervo elegido. Esta estrategia buscaba legitimar la ascendencia de David al trono y consolidar la unidad del pueblo bajo su liderazgo. Dijo el pueblo: ¿acaso es este el momento de la unión bajo David? ¿Podremos superar las divisiones y desafíos que enfrentamos como pueblo? Las palabras de Abner generaron un debate entre el pueblo, planteando preguntas sobre la viabilidad y la oportunidad de unir a Israel bajo el liderazgo de David. La complejidad de las opiniones y las lealtades se revelaba mientras el destino de la nación pendía en la balanza. En un giro decisivo, Abner extendió su influencia no solo entre los ancianos de Israel, sino también entre los habitantes de Benjamín. Su habilidad para consolidar apoyo político se manifestaba en su estratégica marcha hacia Hebrón, donde David aguardaba, ajeno al curso que tomarían los acontecimientos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. La comunicación de Abner, sirviendo como portavoz de la voluntad de Israel y de la casa de Benjamín, preludiaba un momento crucial de encuentro entre él y David en Hebrón. La trama se complicaba aún más, tejiendo una red de intrigas y alianzas. Dijeron los hombres de Abner: ¿cómo reaccionará David ante la propuesta de Abner? ¿Será acogedor o desconfiado? Las expectativas y especulaciones aumentaban mientras Abner, acompañado por 20 hombres, llegaba a Hebrón. El encuentro entre estos dos personajes clave prometía revelar la dirección que tomaría el futuro de Israel. Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con 20 hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. La elección de David de ofrecer un banquete a Abner y su séquito añadía un elemento de ceremonialidad a la reunión. La atmósfera festiva podía ser tanto una muestra de hospitalidad como un pretexto para sondear las verdaderas intenciones de Abner. En un momento crucial de la historia, Abner se acercó a David con una propuesta audaz que prometía cambiar el panorama político de Israel. La oferta de Abner, expresada con diplomacia y aparente lealtad, anticipaba un cambio significativo en las alianzas y el poder. Dijo Abner a David: voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey, harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Las palabras de Abner resonaron con la promesa de unidad y reconciliación bajo el liderazgo de David. La oferta de hacer un pacto y permitir que David reinara conforme a sus deseos abría un nuevo capítulo en la historia política de Israel. Dijo David: ve en paz, Abner. La respuesta de David, aparentemente aceptando la propuesta de Abner, sugiere una disposición a considerar la oferta de unidad. Sin embargo, las complejidades subyacentes de la política y las motivaciones personales aguardaban en las sombras. Vinieron los veteranos de David, con Joab, de hacer una correría, trayendo un gran botín. Mientras Abner y David dialogaban sobre la posible alianza, los veteranos de David, liderados por Joab, regresaban de una correría exitosa. Este contraste de eventos indicaba la dualidad de las realidades que enfrentaba David,
la diplomacia de Abner y las operaciones militares de Joab. Dijo Joab: ¿no estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David le había despedido y él había marchado en paz? El hecho de que Abner ya no estuviera con David en Hebrón señalaba un cambio repentino. La desconfianza de Joab y la rápida partida de Abner en paz sugieren tensiones no resueltas y una complejidad creciente en el escenario político. En un giro repentino, Joab, líder militar de David, recibió la noticia de la inesperada visita de Abner al rey. La sorpresa y la confusión marcaron este momento mientras Joab enfrentaba el hecho de que Abner, a quien consideraba un adversario, había sido recibido por el rey. Llegaron, pues, Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido y él se ha ido en paz. La llegada de Joab, junto con su ejército, subrayaba la importancia de la noticia. La información de que Abner había sido recibido por el rey y luego despedido en paz añadía un elemento de intriga y suscitaba preguntas sobre las intenciones del monarca. Voz de Joab, con indignación: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, ¿por qué le has dejado marcharse? La indignación de Joab, expresada al entrar ante el rey, reflejaba la profunda desconfianza y rivalidad entre él y Abner. La pregunta directa cuestionaba las decisiones de David, destacando la tensión latente en la corte. Dijo el rey David: ¿no sabías que Abner, hijo de Ner, venía con astucia para informarse de tus movimientos y conocer todo lo que haces? La respuesta de David, aparentemente justificando su decisión, sugiere una percepción astuta de las intenciones de Abner. La explicación del rey revela un juego político complejo y estratégico que se estaba gestando en la corte. En un episodio cargado de desconfianza y maquinaciones políticas, Joab confrontó a David con una perspectiva crítica sobre la visita de Abner. La acusación de Joab sugirió un nivel de intriga y sospecha, poniendo a prueba la lealtad del recién llegado y revelando la complejidad de las relaciones en la corte de Hebrón. ¿no sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? La afirmación de Joab, pronunciada con un tono de advertencia, resaltó la percepción de que Abner podría tener motivos ulteriores y cuestionó la prudencia de la recepción de David hacia su visita. Esta confrontación desentrañó tensiones latentes y rivalidades dentro de la corte. Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. La acción inmediata de Joab, enviando hombres para interceptar a Abner, demostraba la rapidez con la que las tensiones políticas podían desencadenar movimientos estratégicos. La cisterna de Sirá se convertiría en el escenario involuntario donde se resolverían las complejidades de esta trama política. En un giro trágico y violento, la vuelta de Abner a Hebrón marcó el inicio de un evento que sacudió la corte y la política de la región. La reunión entre Abner y Joab, que inicialmente parecía destinada a ser discreta, tomó un rumbo fatal, revelando las profundidades de las rivalidades y venganzas en juego. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. La escena de la traición se desplegó en la misma puerta de Hebrón, donde Joab, aparentemente buscando una conversación privada, desencadenó un acto de violencia mortal contra Abner. La referencia a la sangre de Asael sugiere una venganza personal que se manifestó de manera trágica. Dijo Joab: es un acto de justicia por la muerte de mi hermano Asael.
La justificación de Joab, expresada tras el acto violento, revela las profundidades de las tensiones y rivalidades entre las casas de Saúl y David. La venganza por la muerte de Asael se convirtió en el motivo detrás de este trágico episodio. Dijo el rey David. Lo supo David inmediatamente y dijo: limpio estoy yo, y mi reino, ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. La reacción inmediata de David ante la noticia destaca su dolor y su deseo de desvincularse de la responsabilidad en la muerte de Abner. La declaración sobre la pureza de su reino ante Yahvé sugiere un intento de preservar la legitimidad y la estabilidad de su reinado en medio de esta tragedia. En un momento de dolor y reprobación, David lanzó una maldición sobre Joab y toda la casa de su padre, marcando la trágica consecuencia del asesinato de Abner. La imprecación de David, llena de simbolismo y aflicción, reflejaba la gravedad de la traición y el derramamiento de sangre en la corte de Hebrón. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. La maldición de David, detallada y completa, abarcaba diversas formas de sufrimiento y desgracia. Cada elemento de la maldición simbolizaba una aflicción que recaería sobre Joab y su linaje, subrayando la magnitud del acto violento cometido. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Dijo David: Joab, tus acciones han sembrado discordia y sufrimiento. Que esta maldición sea una marca eterna sobre ti y tu descendencia. La respuesta de David, marcada por el pesar y la reprensión, refleja la gravedad de la situación. La maldición se convierte en un testimonio de la desaprobación de David hacia la violencia desatada en su corte y un recordatorio de las consecuencias amargas que seguirán. En un momento de profundo dolor, David lideró un acto simbólico de duelo, ordenando a Joab y al ejército que se unieran en un lamento colectivo por la muerte de Abner. La instrucción de rasgar vestiduras y vestir sayales reflejaba la tristeza y la solemnidad de la ocasión, mientras David, en su papel de líder, se unía al dolor del pueblo. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos los sayales y llorad por Abner. El rey David iba detrás de las andas. David, como líder y figura central en el duelo, dio la expresión colectiva de aflicción. Su presencia detrás de las andas de Abner simbolizaba no solo el respeto por el difunto sino también el reconocimiento de la tragedia que afectaba a la nación. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. La sepultura de Abner en Hebrón se convirtió en el punto de encuentro para el duelo compartido. David, alzando su voz en un lamento, simbolizaba el pesar y la pérdida que experimentaba personalmente. La participación de todo el pueblo en el llanto subrayaba la magnitud de la tragedia y su impacto en la colectividad. Dijo David: llantos resuenan en Hebrón. Abner ha caído, y con él, parte de nuestra historia. Que este duelo nos recuerde la fragilidad de la vida y la inevitable trama de la mortalidad. Las palabras de David, imbuidas de pesar y reflexión, revelaban la profundidad de su dolor y la conciencia de la efímera naturaleza de la existencia. El duelo por Abner se convirtió en un momento de reflexión colectiva sobre la vida, la pérdida y la impermanencia. En un gesto de respeto y conmoción, David, el rey de Israel, dedicó una elegía a Abner, expresando su asombro y tristeza por la forma inesperada en que perdió la vida.
La elección de palabras y el tono de la elegía reflejan el impacto profundo que la muerte de Abner tuvo en David y en el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: ¿cómo muere un necio había de morir Abner? No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores. La elegía de David comenzó cuestionando la naturaleza de la muerte de Abner, destacando la falta de previsión y las circunstancias inusuales que rodearon su fallecimiento. La imagen de Abner cayendo como una víctima de malhechores subraya la sorpresa y la injusticia de su destino. Dijo David: tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. Caíste, Abner, en una tragedia que desafía la lógica. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Y la razón. David, con pesar palpable en sus palabras, expresó su incredulidad ante la manera en que Abner perdió la vida. La falta de restricciones físicas en el momento de su muerte acentuaba la tragedia y añadía un matiz de incomprensión al duelo. Y arreció el pueblo en su llanto por él. La reacción del pueblo, intensificándose en su llanto, ilustra la resonancia emocional de las palabras de David. La conmoción y el pesar compartidos se propagaron entre la población, destacando la importancia de Abner y la trascendencia de su pérdida en la comunidad. En un momento donde la solemnidad del luto se mezcla con la necesidad básica de alimentarse, David, en su papel de líder, emitió un juramento que reflejaba su profundo respeto por el duelo por Abner. La negativa de David a comer antes de la puesta del sol se convirtió en un acto simbólico que resonó en la percepción del pueblo. Fue todo el pueblo y, siendo aún de día, rogaban a David que comiese, pero David juró: esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquiera otra cosa antes de ponerse el sol. El juramento de David, expresado con solemnidad, subrayaba su compromiso personal de respetar el periodo de duelo antes de satisfacer sus necesidades físicas. La conexión con la divinidad en su juramento intensificaba la seriedad del compromiso. Dijo el pueblo. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. La aceptación general del pueblo hacia la decisión de David indicaba una comprensión compartida de la importancia del duelo y el respeto por las costumbres culturales asociadas con el luto. La aprobación general reflejaba la conexión entre el líder y su pueblo en este momento de dolor. El rey, en su afán de honrar la memoria de Abner, dio a su pueblo con un ejemplo de respeto y autodisciplina. La elección de David de abstenerse de comer antes de la puesta del sol no solo fue un acto de respeto hacia Abner, sino también un gesto de liderazgo que influyó en la percepción del pueblo sobre la importancia del duelo. En un momento crucial de revelación y reflexión, David se aseguró de que todo el pueblo y la nación de Israel supieran que él no tuvo ninguna participación en la muerte de Abner. La comunicación abierta del rey y su reconocimiento del impacto de la pérdida revelan la importancia de la transparencia y la empatía en el liderazgo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El esfuerzo de David por aclarar su posición subrayó su deseo de mantener la integridad y la confianza del pueblo. La noticia de que él no tuvo participación en la muerte de Abner contribuyó a aclarar la percepción pública sobre el papel de David en este trágico episodio.
dijo el rey David. El rey dijo a sus servidores: ¿No sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? La expresión de pesar de David revela su reconocimiento del valor y la importancia de Abner como líder en Israel. La tristeza del rey indica un momento de introspección y empatía hacia la pérdida de un destacado caudillo en la nación. Dijo el rey David: Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. La humildad de David al reconocer la fortaleza de aquellos que le rodean y su súplica a Yahvé reflejan un liderazgo que valora la justicia divina sobre la autoridad personal. David, a pesar de su posición como rey ungido, se muestra dispuesto a someterse a un juicio superior. Segunda de Samuel capítulo 3, versículos del 6 al 38. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquirió predominio en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina, llamada Rispa, hija de Ayá, y Abner la tomó. Pero Isbaal dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isbaal y respondió: ¿Soy yo una cabeza de perro? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, para que no cayeras en manos de David, y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Esto haga Dios a Abner y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Envió Abner mensajeros para decir a David: Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. David respondió: Bien. Haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl. Envió David mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para decirle: Devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos. Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Paltiel, hijo de Lais. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella, hasta Bahurim. Abner le dijo: Anda, vuélvete. Y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: Desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro. Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: Por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con 20 hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Abner dijo a David: Voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David, con Joab, de hacer una correría, trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David le había despedido y él había marchado en paz. Llegaron, pues, Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y dijo: ¿Qué has hecho? Abner ha venido a ti, ¿por qué le has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner,
Ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces. Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: limpio estoy yo, y mi reino, ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos los sayales y llorad por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: ¿cómo muere un necio había de morir Abner? No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y, siendo aún de día, rogaban a David que comiese, pero David juró: esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquiera otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Análisis de la historia de Abner. El pasaje se sitúa en un periodo de conflictos entre dos casas reales en Israel, la casa de Saúl y la emergente casa de David. La guerra representa la lucha por el poder y la sucesión, marcando una transición crucial en la historia del reino de Israel. Saúl, el primer rey ungido por Dios, ha fallecido, y ahora su legado se ve desafiado por la creciente figura de David, también ungido por el profeta Samuel. Este conflicto es más que una simple disputa territorial, implica rivalidades personales, lealtades divididas y tensiones políticas profundas. La casa de Saúl busca mantener su posición y resistir el ascenso de David, quien ha ganado reconocimiento tanto por su valentía en la batalla como por la designación divina. La guerra no solo es militar sino también una lucha por la legitimidad y el favor divino. Este contexto resalta la complejidad de las relaciones en el antiguo Israel y establece el escenario para los eventos posteriores, como la toma de concubinas por parte de Abner y las negociaciones entre David y Abner para consolidar el poder bajo un solo líder en Israel. Abner, un hábil general que ha desempeñado un papel crucial en la conducción de la guerra entre la casa de Saúl y David, emerge como una figura de poder y estrategia después de la muerte de Saúl. Su ascendencia en la casa de Saúl no se limita simplemente al ámbito militar, sino que abarca aspectos políticos y sociales, destacando su habilidad para llenar el vacío de liderazgo dejado por la muerte del rey. La adquisición de Rispa, la concubina de Saúl, por parte de Abner, sirve como un acto simbólico de consolidación de poder. Al tomar la concubina del difunto rey,
Abner no solo demuestra su influencia sobre los asuntos domésticos de la casa de Saúl, sino que también puede estar enviando un mensaje de autoridad y continuidad. Este acto puede ser interpretado como un intento de preservar la legitimidad de la casa de Saúl bajo su dirección. La reacción de Isbaal, hijo de Saúl, al confrontar a Abner por su relación con Rispa, arroja luz sobre las tensiones y rivalidades dentro de la casa de Saúl. La pregunta de Isbaal refleja la preocupación por la fidelidad a la memoria de su padre y sugiere que Abner podría estar desafiando las normas tradicionales o amenazando la sucesión esperada. Este conflicto interno anticipa las futuras tensiones que se desarrollarán a medida que la narrativa avanza. El ascenso de Abner y su toma de Rispa son elementos clave que subrayan su papel multifacético en la casa de Saúl. Más allá de ser un líder militar, Abner se posiciona como una figura política y social que busca consolidar su propio poder y preservar la posición de la casa de Saúl en medio de las complejidades de la sucesión y la guerra. El episodio donde Abner toma a Rispa, la concubina de Saúl, es un acontecimiento que revela la complejidad de la trama y la naturaleza estratégica de las acciones de Abner. Al elegir a Rispa, Abner no solo está consolidando su posición en la casa de Saúl, sino que también está simbolizando su control sobre aspectos domésticos y personales del difunto rey. Esta elección puede interpretarse como un intento de establecer una conexión emocional o simbólica con la casa de Saúl, más allá de la esfera militar y política. La toma de Rispa también puede ser vista como un acto para afirmar su autoridad sobre las mujeres asociadas con la casa de Saúl. Rispa, al ser la concubina de Saúl, representa un vínculo directo con el antiguo rey. Este acto puede ser interpretado como un intento de Abner de consolidar su posición no solo como líder militar sino también como una figura que controla la herencia y las relaciones familiares. La confrontación entre Isbaal y Abner añade capas de tensión y conflictos personales a la narrativa. Isbaal, al cuestionar a Abner sobre su relación con Rispa, no solo expresa su desaprobación, sino que también destaca la falta de unión y lealtad dentro de la casa de Saúl. Esta confrontación es reveladora de las rivalidades internas y la lucha por el poder en la sucesión de la casa real. La respuesta irritada de Abner a las acusaciones de Isbaal revela su frustración y, posiblemente, una percepción de falta de reconocimiento por parte de Isbaal. Abner, que ha desempeñado un papel crucial en la protección de la casa de Saúl durante la guerra, busca afirmar su importancia y lealtad a la familia real. La confrontación entre ambos personajes establece un precedente para futuros conflictos y alianzas en la trama. El incidente con Rispa agrega complejidad emocional y simbólica a la narrativa, mientras que la confrontación con Isbaal revela las tensiones internas y la lucha por el reconocimiento y el liderazgo dentro de la casa de Saúl. Ambos elementos contribuyen a la riqueza de la historia y anticipan desarrollos posteriores en el relato. El juramento de lealtad que Abner hace a David representa un momento significativo en la narrativa, revelando capas profundas de intriga política y realineamientos estratégicos. Abner, a pesar de su conexión histórica con la casa de Saúl, toma la decisión audaz de ofrecer su lealtad a David. Este acto no solo resalta la percepción de David como un líder capaz, sino que también sugiere la capacidad de Abner para evaluar y adaptarse a las dinámicas cambiantes del poder. La elección de Abner de jurar lealtad implica un reconocimiento no solo de las habilidades militares de David, sino también de su legitimidad como líder ungido por Dios.
Esta acción puede ser interpretada como un intento de Abner de asegurar su propia posición en medio de la incertidumbre política, apostando por el bando que parece tener el favor divino. El juramento de Abner a David también introduce un elemento de drama y suspenso en la trama. La audiencia se encuentra en vilo, preguntándose cómo reaccionará David ante esta oferta de lealtad inesperada, especialmente considerando la historia conflictiva entre las dos casas. Este gesto, además, plantea preguntas sobre la autenticidad de las lealtades en un contexto político volátil. El juramento de lealtad de Abner a David agrega profundidad a la trama, explorando temas de lealtad, estrategia y la complejidad de las relaciones políticas en el mundo antiguo de Israel. Este momento anticipa desarrollos futuros en la historia y subraya la habilidad de los personajes para adaptarse y tomar decisiones audaces en medio de la incertidumbre política. La invocación de la bendición divina por parte de Abner añade un elemento espiritual y solemnidad al juramento de lealtad hecho a David. Al referirse a la bendición de Dios, Abner no solo enfatiza la seriedad de su compromiso, sino que también sugiere una conexión profunda con la esfera espiritual. Este gesto puede interpretarse como una estrategia adicional para ganar la confianza de David al mostrar su compromiso no solo en términos políticos, sino también en términos religiosos. La referencia a la bendición divina también refleja la creencia de Abner en el papel de Dios en los asuntos políticos y la sucesión real. Al invocar a Dios como testigo de su juramento, Abner busca establecer una conexión más allá de las motivaciones políticas y demostrar su compromiso con un orden divinamente establecido. La inclusión de la bendición divina no solo refuerza la solemnidad del juramento, sino que también plantea preguntas sobre la relación entre la voluntad de Dios y los acontecimientos políticos. Abner parece reconocer la importancia de la alineación con lo divino en medio de las luchas terrenales por el poder, lo que agrega una dimensión espiritual a la trama. La invocación de la bendición de Dios por parte de Abner proporciona una capa adicional de complejidad y profundidad al juramento de lealtad. Este elemento espiritual no solo contextualiza la decisión de Abner en términos de creencias religiosas, sino que también establece un tono para futuros eventos en la narrativa, sugiriendo que las fuerzas divinas pueden desempeñar un papel clave en la dirección de los acontecimientos políticos. La amenaza de Abner a Isbaal, anunciando la posible pérdida de la realeza de Saúl, agrega un elemento de dramatismo y tensión al juramento de lealtad. Esta amenaza no solo revela la voluntad de Abner de tomar medidas extremas para cumplir su promesa a David, sino que también pone de manifiesto las profundas divisiones y conflictos dentro de la casa de Saúl. La pérdida de la realeza de Saúl, una figura histórica y respetada, simboliza un cambio radical en el poder y la autoridad. Abner, al amenazar con este resultado, está señalando las consecuencias significativas de su decisión de cambiar de lealtad. Este acto no solo es una advertencia a Isbaal, sino también una declaración audaz de que Abner está dispuesto a desafiar las normas establecidas y alterar el curso de la historia. La amenaza también resalta la fragilidad de la posición de Isbaal y la casa de Saúl en este momento. A pesar de ser el hijo del difunto rey, Isbaal se enfrenta a una amenaza existencial por parte de un hombre que anteriormente había sido su aliado militar. Esta dinámica subraya la naturaleza volátil de la política y la lealtad en este contexto histórico. La amenaza de Abner a Isbaal añade una capa de complejidad y suspenso al juramento de lealtad. Este acto no solo impulsa la narrativa hacia territorios desconocidos,
sino que también ilustra la magnitud de las decisiones que se están tomando y cómo éstas afectarán el equilibrio de poder entre las casas rivales en Israel. La aceptación del pacto por parte de David y su condición de recuperar a Mical, la hija de Saúl, añade una nueva dimensión a la trama, revelando la complejidad de las negociaciones entre David y Abner. La aceptación del pacto por parte de David indica su disposición a considerar alianzas políticas y buscar la consolidación de su liderazgo. Aunque David ha sido ungido por Dios como rey, su capacidad para manejar situaciones políticas es una parte esencial de su ascenso al trono. Al aceptar el pacto propuesto por Abner, David demuestra pragmatismo y una voluntad de explorar opciones que podrían traer estabilidad a Israel. La condición específica de David, que exige la devolución de Mical, destaca la complejidad de las relaciones personales y familiares en este contexto político. Mical, como hija de Saúl y esposa anterior de David, simboliza una conexión única entre las dos casas. La inclusión de esta condición revela que, para David, la consolidación del poder no solo se trata de acuerdos políticos, sino también de cuestiones personales y familiares. La aceptación del pacto y la condición de recuperar a Mical muestran la habilidad política de David y la complejidad de sus consideraciones en su camino hacia el trono. Este desarrollo agrega capas adicionales a la trama, explorando las intersecciones entre la política, las relaciones personales y las aspiraciones de liderazgo de David. La condición impuesta por David de traer de vuelta a Mical, hija de Saúl, agrega un matiz emocional y familiar a las negociaciones entre David y Abner, subrayando las complejidades inherentes a la política y las relaciones personales en este contexto histórico. La solicitud de David de recuperar a Mical no es simplemente una demanda estratégica, sino que revela las conexiones personales que persisten a pesar de las luchas políticas. Mical es tanto la hija de Saúl como la esposa anterior de David, y su retorno no solo tiene implicaciones políticas, sino que también evoca cuestiones familiares y emocionales. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Esta condición también puede interpretarse como un intento de David de afirmar su conexión con la casa de Saúl a través de lazos familiares. Al reclamar a Mical, David podría estar buscando establecer una narrativa de continuidad y consolidar su posición como líder no solo en términos políticos, sino también dentro de la estructura familiar de la antigua monarquía. La condición de traer a Mical de vuelta destaca la intersección única entre las relaciones familiares y la política en el mundo antiguo de Israel. Este elemento añade profundidad a la narrativa al explorar las complejas capas de lealtad,
afecto y estrategia que entrelazan las vidas de los personajes principales. El acto de David al enviar mensajeros a Isbaal para reclamar a Mical introduce un nuevo giro en la narrativa, destacando la importancia de las relaciones personales y las dinámicas familiares en medio de la política y la guerra. La decisión de David de reclamar a Mical muestra su deseo de afianzar su conexión con la casa de Saúl, reconociendo la importancia de lazos familiares incluso en el contexto de conflictos políticos. Mical no es solo un peón en el juego de poder, sino una figura con un pasado compartido entre David y la casa de Saúl. Este movimiento estratégico también puede interpretarse como una forma de presionar a Isbaal y a la casa de Saúl desde una posición de fuerza. Al reclamar a Mical, David está ejerciendo su derecho y, al mismo tiempo, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la casa de Saúl en medio de las tensiones políticas. La acción de enviar mensajeros subraya la formalidad y seriedad de la solicitud de David. No es simplemente un acto impulsivo, sino una estrategia deliberada para manejar las complejidades de las relaciones familiares y políticas en juego. La devolución de Mical por parte de David a través de la intermediación de mensajeros añade capas de intriga y complejidad a la trama. Este episodio ilustra cómo las relaciones familiares pueden ser utilizadas como instrumentos políticos y destaca la habilidad de David para navegar tanto las complicaciones personales como los desafíos políticos en su ascenso al trono. La acción de Isbaal al devolver a Mical a David marca un momento clave en la trama, revelando las dinámicas cambiantes de poder y las complejidades en las relaciones entre las dos casas. La decisión de Isbaal de devolver a Mical puede interpretarse desde varias perspectivas. Por un lado, podría ser un gesto de conciliación o incluso una táctica para mantener una tregua temporal entre las facciones en conflicto. Por otro lado, Isbaal podría estar reconociendo la fuerza emergente de David y buscando evitar conflictos mayores al ceder en esta solicitud. La devolución de Mical también destaca la importancia de las mujeres en la narrativa, especialmente en el contexto de la realeza. Mical, como hija de Saúl y esposa de David, representa una conexión única entre las dos casas y su devolución simboliza una especie de alineación familiar en medio de las tensiones políticas. La acción de Isbaal no solo muestra la influencia de David en este momento de la narrativa, sino que también plantea preguntas sobre la motivación detrás de la devolución de Mical. ¿Es un gesto de buena voluntad, una estrategia calculada o una necesidad pragmática? Estos elementos agregan capas de complejidad a la trama y a las relaciones entre los personajes. La devolución de Mical por parte de Isbaal a David es un punto de inflexión significativo en la historia que destaca las estrategias políticas, la influencia creciente de David y las complejidades de las relaciones familiares en el contexto de la monarquía en Israel. La acción de Abner al abogar por David ante los ancianos de Israel y Benjamín agrega una capa intrigante a la narrativa, revelando cambios en las lealtades y la dinámica política en el escenario. La elección de Abner de persuadir a los ancianos de Israel y Benjamín muestra su habilidad diplomática y su reconocimiento de la necesidad de ganar apoyo más allá de su propia casa. Este movimiento estratégico resalta la creciente influencia de David en la escena política y la percepción de Abner de que respaldar a David puede ser beneficioso tanto para la estabilidad de la región como para sus propios intereses. La inclusión de los ancianos de Israel y Benjamín en este proceso de persuasión subraya la importancia de la legitimidad y el apoyo popular en la política de la época. Abner, al abogar por David ante estos líderes, está reconociendo la necesidad de legitimar la ascensión de David al trono y asegurar el respaldo de las tribus clave en Israel.
La acción de Abner también plantea preguntas sobre su motivación subyacente. ¿Está impulsado por un deseo genuino de estabilidad y unidad en Israel, o hay consideraciones más personales en juego? Estos elementos añaden complejidad a la trama y exploran las motivaciones detrás de las decisiones políticas. La persuasión de Abner a favor de David entre los ancianos de Israel y Benjamín resalta la evolución de las lealtades y alianzas en el panorama político. Este episodio ilustra cómo los personajes clave están adaptando sus estrategias para asegurar el apoyo necesario y preparar el escenario para los eventos que seguirán en la narrativa. La decisión de Abner de viajar a Hebrón y comunicar a David las deliberaciones y acuerdos con los ancianos de Israel y Benjamín es un momento clave que revela el cambio dinámico en el equilibrio de poder y las alianzas políticas. El viaje de Abner a Hebrón subraya su compromiso con la causa de apoyar a David. Al elegir personalmente informar a David, Abner demuestra un nivel de confianza y colaboración que va más allá de las simples negociaciones políticas. Este gesto también indica la importancia que Abner otorga a la consolidación de la alianza con David y la necesidad de establecer una comunicación directa. La elección de Hebrón como el lugar para informar a David no es aleatoria. Hebrón es significativo en la historia de Israel y, en este contexto, representa un punto focal para la consolidación del liderazgo de David. Abner, al llevar la noticia a este lugar estratégico, contribuye a la narrativa simbolizando la convergencia de fuerzas y la preparación para una nueva fase en la política de Israel. Este viaje también plantea preguntas sobre la percepción de Abner sobre el futuro de Israel bajo el liderazgo de David. ¿Es un acto puramente político o hay elementos de visión y compromiso más profundos en juego? Estas preguntas añaden complejidad a la trama y exploran las motivaciones detrás de las acciones de Abner. El viaje de Abner a Hebrón para informar a David destaca la importancia de la comunicación directa en la política de la época y marca un momento crucial en la convergencia de fuerzas políticas en Israel. Este episodio sienta las bases para desarrollos futuros y revela la complejidad de las alianzas y decisiones estratégicas en la narrativa. El gesto de David al ofrecer un banquete a Abner después de su viaje a Hebrón es un acto simbólico que encapsula la complejidad de las relaciones políticas y personales en este momento crucial de la narrativa. El banquete ofrece un espacio de encuentro en el que David busca establecer un tono de camaradería y confianza con Abner. La decisión de compartir una comida no solo es un gesto de hospitalidad, sino también una estrategia para consolidar la alianza recién formada. Este acto demuestra la habilidad de David para reconocer la importancia de las relaciones interpersonales en la política. La oferta de un banquete también puede ser interpretada como un intento de David de ganarse a Abner a nivel personal. Al compartir este momento, David busca construir lazos más allá de las consideraciones políticas, lo que puede resultar clave en la estabilidad futura de la alianza entre ambos líderes. La elección de Hebrón como el lugar para el banquete añade un componente simbólico. Hebrón, siendo un lugar asociado con la historia de Israel, agrega un sentido de continuidad y legado a este encuentro. David, al elegir este contexto, podría estar destacando la importancia de la unidad y la tradición en la construcción de un nuevo liderazgo. El banquete ofrecido por David a Abner después de su viaje a Hebrón representa un momento estratégico donde las relaciones personales y políticas se entrelazan. Este gesto destaca la complejidad de la diplomacia en el mundo antiguo y establece una base para desarrollos futuros en la narrativa.
La propuesta de Abner de un pacto para unificar a Israel durante el banquete con David marca un momento crucial que revela la visión estratégica y la ambición de Abner en medio de las complejidades políticas. La sugerencia de Abner de unificar a Israel mediante un pacto subraya su deseo de establecer una estabilidad duradera en la región. Este gesto no solo es una expresión de pragmatismo político, sino también un intento de superar las divisiones históricas y consolidar una entidad unificada bajo el liderazgo de David. La propuesta de un pacto también puede interpretarse como un intento de Abner de legitimar su cambio de lealtad y ganar aceptación tanto entre los seguidores de Saúl como entre aquellos que podrían haber desconfiado de sus motivaciones. Este enfoque sugiere una comprensión hábil de las dinámicas políticas y la necesidad de crear una narrativa coherente que respalde su apoyo a David. La elección de presentar esta propuesta durante el banquete destaca la importancia de las negociaciones en un entorno más informal. Abner, al hacerlo, busca aprovechar la atmósfera relajada y amistosa para avanzar en su agenda política y establecer las bases para un futuro unificado. La propuesta de un pacto por parte de Abner durante el banquete revela su astucia política y su compromiso con la estabilidad de Israel. Este momento añade un elemento adicional de complejidad a la narrativa. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Explorando las motivaciones detrás de las decisiones de Abner y las posibles ramificaciones de sus acciones en el futuro de Israel. La despedida pacífica de Abner por parte de David después del banquete marca un momento de aparente armonía que encierra una complejidad y tensión subyacentes en la narrativa. La decisión de David de despedir a Abner en paz destaca su habilidad para manejar situaciones políticas delicadas con astucia y pragmatismo. Al optar por una despedida pacífica, David puede estar buscando consolidar la alianza y mantener una relación estratégica con Abner, reconociendo la importancia de su apoyo. La despedida pacífica también puede interpretarse como un gesto para ganar la confianza de Abner. En medio de las intrincadas luchas por el poder, David puede estar buscando establecer una narrativa de cooperación y estabilidad, aunque las tensiones subyacentes entre las casas de Saúl y David persistan. La elección de la paz en la despedida subraya la ambigüedad de las relaciones en este contexto político. Aunque David y Abner comparten un momento de aparente concordia, la realidad política y las lealtades cambiantes sugieren que la paz puede ser efímera. La despedida pacífica de Abner por parte de David es un episodio que ilustra las complejidades de las relaciones políticas en la narrativa. Este momento estratégico agrega capas adicionales a la historia, explorando la diplomacia y las motivaciones detrás de las acciones de los personajes clave en su búsqueda de estabilidad y liderazgo en Israel. El conocimiento por parte de Joab sobre la visita de Abner introduce un elemento de anticipación y tensión en la narrativa. La revelación de la llegada de Abner puede interpretarse como una amenaza percibida por Joab, quien podría ver la presencia de Abner como una complicación para los intereses de David o incluso como una amenaza personal.
La información sobre la visita de Abner también destaca la importancia de la inteligencia y la capacidad de Joab para mantenerse informado sobre los movimientos políticos en Israel. Este conocimiento estratégico subraya la naturaleza astuta y a menudo despiadada de Joab en el campo de batalla político. El engaño y el asesinato de Abner por parte de Joab marcan un giro trágico en la trama, revelando las complejidades de las relaciones políticas y personales en el mundo de la antigua Israel. El engaño subraya la hostilidad y las rivalidades profundas entre las casas de David y Saúl, y destaca la brutalidad inherente a la lucha por el poder. El hecho de que Joab engañe a Abner sugiere una falta de confianza y una mentalidad táctica impulsada por la desconfianza y el temor. Este acto también puede interpretarse como un intento de Joab de asegurar la posición de David y eliminar a un posible competidor o amenaza futura. La lamentación de David por la muerte de Abner añade una capa de tragedia y complejidad emocional a la narrativa. A pesar de las rivalidades políticas y las tensiones entre las casas, la muerte de Abner representa una pérdida significativa, y la reacción de David subraya la complejidad de las emociones en este contexto. La lamentación de David puede interpretarse como una expresión genuina de tristeza por la pérdida de una figura clave, o también podría tener elementos estratégicos, buscando mostrar a los seguidores de Abner y a otras facciones que David no estaba involucrado en su muerte. La secuencia de eventos que lleva al asesinato de Abner por parte de Joab añade giros trágicos y complicados a la narrativa. Explora las motivaciones detrás de las acciones de Joab, las dinámicas de confianza y desconfianza en la política, y las complejidades emocionales de David en medio de la violencia y la intriga. La maldición de David a Joab por la muerte de Abner destaca la intensidad de la tragedia y la profundidad de la reacción emocional de David ante la pérdida. La maldición no solo es una expresión de dolor y furia, sino que también subraya la responsabilidad que David atribuye a Joab en la muerte de Abner. La maldición puede interpretarse como un acto impulsado por la justicia y la indignación moral. David, al maldecir a Joab, puede estar buscando establecer una narrativa clara sobre quién es responsable de la tragedia, destacando la naturaleza inaceptable de la violencia y el engaño en su círculo. Este episodio también ilustra la tensión interna dentro del círculo de David y las complejidades de mantener la estabilidad en medio de rivalidades y lealtades divididas. La maldición de David a Joab agrega una dimensión moral a la trama, explorando las repercusiones éticas de las acciones en el camino hacia el liderazgo en Israel. La lamentación y el entierro de Abner en Hebrón marcan un momento de duelo y reflexión colectiva en la narrativa. El acto de lamentar la muerte de Abner no solo destaca la importancia de su figura, sino que también simboliza la pérdida de una era y las consecuencias trágicas de la violencia política. El entierro en Hebrón, un lugar significativo en la historia de Israel, agrega un componente simbólico a este episodio. La elección de Hebrón como lugar de descanso final para Abner puede interpretarse como un gesto de reconocimiento y respeto por su papel en la historia de la región. El duelo colectivo también puede ser visto como un intento de unificar a la población bajo la sombra de la tragedia. La muerte de Abner, a pesar de las circunstancias polémicas, podría estar sirviendo como un catalizador para la reflexión sobre la violencia y la necesidad de buscar la estabilidad y la unidad en Israel. La lamentación y el entierro de Abner añaden capas de complejidad emocional y simbolismo a la narrativa. Estos episodios exploran las ramificaciones éticas de la violencia política y destacan la importancia de la memoria y la reflexión en medio de la lucha por el poder en Israel.
La reacción del pueblo llorando la muerte de Abner añade una dimensión colectiva y emocional a la narrativa. Este acto destaca la importancia de Abner como figura pública y sugiere que su muerte ha dejado una impresión significativa en la población. El llanto del pueblo puede interpretarse como una expresión de tristeza y luto, pero también podría tener connotaciones políticas. Es una respuesta genuina a la pérdida de un líder o una figura respetada, o hay elementos de simpatía hacia la causa que Abner representaba. El reconocimiento de que el rey no tuvo parte en la muerte de Abner resalta la importancia de la percepción pública en la política de la época. Este reconocimiento puede ser el resultado de la maldición de David a Joab y sus esfuerzos por distanciarse de la tragedia, asegurando a la población que él no estaba involucrado en la conspiración. Este elemento de la narrativa revela las complejidades de la reputación y la necesidad de los líderes de gestionar cuidadosamente la percepción pública. Aunque David puede lamentar la muerte de Abner, también reconoce la importancia de proteger su propia imagen y consolidar su liderazgo en medio de la tragedia. La reacción del pueblo a la muerte de Abner destaca la conexión emocional entre el liderazgo y la población. El reconocimiento de que el rey no tuvo parte en la muerte añade una capa adicional de consideraciones políticas y revela la importancia de la percepción pública en la consolidación del liderazgo en Israel. El juramento de David de no comer antes del atardecer es un acto simbólico que destaca la profundidad de su pesar por la muerte de Abner y la seriedad de la situación. Este gesto puede interpretarse como una expresión de duelo y arrepentimiento, simbolizando la negación de un placer mundano en un momento de tragedia. El juramento también puede tener connotaciones religiosas, reflejando un acto de penitencia ante lo ocurrido. La elección específica de no comer antes del atardecer sugiere un compromiso temporal, lo que podría agregar una dimensión de sacrificio personal y autocontrol a la expresión de pesar de David. La aprobación del pueblo a las acciones de David refleja la capacidad del líder para conectarse con su base y ganar el apoyo público, incluso en momentos difíciles. La decisión de David de hacer un juramento y la reacción positiva del pueblo sugieren que su respuesta al asesinato de Abner es percibida como genuina y apropiada por la población. Este episodio también destaca la importancia de la empatía y la comunicación efectiva en el liderazgo. La habilidad de David para expresar su dolor y arrepentimiento de una manera que resuena con la población contribuye a la consolidación de su liderazgo en medio de la tragedia. El juramento de David y la aprobación del pueblo ofrecen un vistazo a la relación entre el líder y la población en momentos de crisis. Este episodio ilustra cómo las acciones y las expresiones emocionales de un líder pueden impactar la percepción pública y contribuir a la estabilidad y consolidación del liderazgo en Israel. La reflexión de David sobre la caída de un gran líder en Israel subraya la magnitud de la pérdida y la importancia de Abner en la escena política de la época. Este reconocimiento puede interpretarse como un acto de respeto hacia la habilidad y la influencia de Abner, a pesar de las circunstancias polémicas de su muerte. La consideración de Abner como un gran líder también puede indicar una apreciación más amplia de sus contribuciones a la estabilidad y la unidad en Israel. Este reconocimiento puede tener implicaciones tanto políticas como personales, mostrando una visión matizada de David sobre los eventos que han llevado a la tragedia. La expresión de la vulnerabilidad de David como rey ungido añade una capa de humanidad a su personaje. Este momento revela las tensiones y desafíos emocionales que enfrenta como líder, destacando la carga personal y la responsabilidad que conlleva el liderazgo en Israel. La vulnerabilidad de David puede ser vista como un intento de conectar con la población en un nivel más personal.
Al expresar sus propias luchas y emociones, David busca crear empatía y comprensión, fortaleciendo así su conexión con el pueblo y consolidando su liderazgo. La petición de David a Dios para que devuelva el mal según la malicia refleja una comprensión de la justicia divina y la necesidad de un orden moral en medio de la tragedia. Este acto puede interpretarse como un intento de David de reconciliar las complejidades éticas de los eventos y buscar una resolución justa. La petición también puede tener implicaciones políticas, mostrando la determinación de David de mantener la integridad moral incluso en momentos de conflicto. La conexión con lo divino refuerza la legitimidad de David como líder ungido y destaca su compromiso con principios éticos en el ejercicio del poder. En resumen, la reflexión final de David aborda aspectos emocionales, éticos y espirituales de su liderazgo en un momento crucial. Este episodio agrega una dimensión más profunda a la narrativa, explorando la complejidad de las emociones y las responsabilidades morales en la vida de un líder en Israel.